Bueno, magistrado, pues gracias por estar con nosotros en esta breve entrevista. Quisiéramos recapitular un poco lo que hablamos ya las veces pasadas y hablar un poco acerca del título que usted tiene. Usted es magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Y quisiéramos que brevemente nos explicara, nos recordara un poco qué significa esto, porque, bueno, habemos alumnos que estamos cursando esta materia que no tenemos mucho que ver con esa carrera de derecho, pero que aún así es bueno que sepamos un poco o que nos empapemos un poco de qué significa este título que usted tiene. Lo que pasa es el Poder Judicial de la Federación se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios y juzgados de distrito. Yo entiendo que para ustedes que no estudian la carrera de Derecho, pues es algo un poco complejo entender todo esto. Pero digamos a nivel general los amparos cuando se tramitan en primera instancia se tramitan ante un juez de distrito, que es un juez federal. Distrito solamente quiere decir que es un circuito o una jurisdicción territorial. Entonces, por ejemplo, ahora ya se facilita mucho por el número de juzgados que hay. Entonces, normalmente un distrito viene siendo un estado. Entonces, el sexto distrito, bueno, el distrito de los juzgados es todo el estado de Puebla. Y el sexto circuito, o los circuitos, que también son jurisdicciones territoriales, es para los tribunales colegiados. Entonces, normalmente un juicio de amparo se tramita ante un juez federal, que es un juez de primera instancia. Es un juez de amparo. Y después los recursos que se interponen contra las decisiones de esos jueces, los resolvemos los tribunales colegiados de circuito. Entonces, por eso es que es tribunal colegiado de circuito. Y luego hay distintas materias: penal, civil, materia de trabajo, materia agraria, y administrativa, que es la que nosotros conocemos, que comprende también la fiscal y la agraria. Entonces hay, vamos a decirlo así, tribunales colegiados en materia civil, en materia penal, en materia de trabajo y en materia administrativa. Y entonces en los asuntos de expropiación quedan comprendidos dentro de la materia administrativa. Ok, entonces, bueno, retomando un poco lo primero que dijo, ¿cuál sería en palabras sencillas la principal diferencia entre un magistrado y un juez? El magistrado es un juez de segunda instancia, es un juez de segunda instancia. El magistrado revisa el trabajo de los jueces. Entonces, las sentencias de los jueces se recurren y las resuelven los tribunales colegiados integrados por los magistrados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación en última instancia cuando se trata de inconstitucionalidad de leyes. Ok, y bueno, la vez pasada que estuvimos con usted nos platicó un poco acerca que en el tribunal se encargan de resolver asuntos relacionados con los decretos de expropiación, que es lo que nos estaba comentando hace rato, y nos habló en particular acerca del caso de Lomas de Angelópolis. Y quisiéramos que nos hablara un poco de cómo se está llevando a cabo este procedimiento. Entendemos que son tres magistrados en el tribunal y que entre ustedes tres se reúnen de vez en cuando o cuál es el proceso que ustedes siguen para poder resolver este asunto en particular. Se tramitó un juicio de amparo. En sí, lo que se busca es el municipio ha expropiado una carretera paralela a la autopista para dar salida a los colonos de Lomas de Angelópolis. Entonces, pero el propietario de ese predio, en una parte, no es todo el predio, obviamente es en una parte de él, interpuso un juicio de amparo contra la expropiación. Entonces ya se resolvió en primera instancia y el juez de distrito dijo que no se le dio garantía de audiencia y lo ha amparado, pero está pendiente de resolverse la revisión en el tribunal colegiado. Aparte de eso, él pidió la suspensión de los actos reclamados, que se paralizaran los actos, como una medida cautelar, una medida preventiva, y se le concedió también la suspensión. Y entonces, sobre esa suspensión, se interpuso un recurso por parte de las autoridades del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, y nosotros ya lo resolvimos, ese asunto, considerando que dado que hay un interés público de por medio, y no se advierte que a una apariencia del buen derecho en favor del parte quejosa, hay que negarle la suspensión de los actos reclamados. Esto es, prevalece el interés social de que se construya la carretera sobre el particular del quejoso, de que pueda disponer de su predio, pero esto solo es de manera provisional. Entonces, le negó en segunda instancia, en una revisión, por así decirlo, la suspensión al quejoso y está pendiente de resolverse el juicio principal.
Pero digamos que es probable que, pues a final de cuentas se construyan estas vialidades y que se expropie la... Ya se expropió, ya se están construyendo. Lo que pasa es que se detuvo la expropiación por el juicio de amparo. Al haber nosotros ya resuelto que se le negaba la suspensión, se reanuda la construcción. ¿Y qué pasa si él gana el juicio de amparo en lo principal? Pues tendrá que pagársele su predio. Difícilmente se le podrá devolver porque no se puede quitar la carretera, pero se le tendrá que pagar. ¿Y es la única manera que se le pague o dan otra opción de intercambiarlo o qué es lo que pasa con esta persona? Bueno, ya, si él gana el juicio de amparo que se considera inconstitucional, si el decreto es constitucional, tienen que indemnizarlo. Si el decreto es inconstitucional, le tienen que devolver su predio. Pero hay veces que es imposible, como en estos casos, materialmente devolverle y lo que se hace es un cumplimiento sustituto. Entonces, en cualquiera de los dos casos, sea por expropiación, tienen que indemnizarlo. Y si es inconstitucional el decreto, pues se le tiene que devolver su predio, pero si no se le puede devolver porque hay una carretera, hay un cumplimiento sustituto y se le tendría que pagar. También si el decreto fuera inconstitucional y se le pudiera devolver, desde luego se le devolvería su predio. Ujú. Desde luego que pues se ve o sea, se prioriza el interés Social. social, ¿no? De las personas. Ahora, ¿ustedes están tomando algún caso como referencia o ya han tenido casos anteriores así como este? Imagino que sí, pero ¿podría platicarnos un poco de, pues de estos casos análogos que han tenido ustedes que resolver? Sí, hay muchos casos de expropiación que nosotros hemos resuelto y cada caso es particular. Por así decirlo, un caso interesante fue de terrenos aledaños a la planta del Audi que se expropiaron, ¿verdad? Para crear el parque industrial. Entonces, los propietarios también vinieron al juicio de amparo y en términos generales también pidieron la suspensión de los actos reclamados. Y se les concedió la suspensión porque se consideró que si bien es cierto que hay un interés social que se alega por parte de las autoridades, ese interés social era para construir una planta industrial. Y entonces ahí se privilegia el interés particular porque ellos los tenían como ranchos, explotándolos como ranchos, entonces a ellos se les concedió la suspensión y se impidió que las autoridades tomaran posesión de esos predios, aunque aparentemente también era para un interés social. Aquí fue el interés particular el que se privilegió, el de estos señores de terrenos aledaños a la planta Audi para la construcción de una planta industrial. ¿Y quién se encarga de evaluar esta situación o de ver si se conceden estas suspensiones o no? Los jueces de distrito, insisto, en primera instancia y después a través de recursos de queja o de revisión, los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa. ¿Y qué tiempo aproximadamente les lleva a resolver un caso como este? Digo, entiendo que cada caso es diferente y tal vez cada desafío que se presenta es igual, puede que varíe, pero ¿qué tiempo toma aproximadamente el resolver un caso así como este? Bueno, es que hay algo complejo, el amparo es complejo. Cuando se presenta la demanda se pide una suspensión provisional, sea que se conceda o se niegue la suspensión. Si se recurre a esa suspensión, los tribunales tenemos 48 horas para resolverlo, precisamente por la urgencia de la medida. Pero ya después de eso, la suspensión definitiva que se decreta, si se recurre, el tribunal tiene un plazo máximo de 3 meses para resolverlo. Y ya que se resuelve en el expediente principal sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad del decreto y se interpone el recurso de revisión, el tribunal también tiene un plazo aproximado de 3 meses para resolverlo. Y aquí en Puebla, por el número de asuntos, pues sí se lleva ese tiempo. Y ahora también nos gustaría saber un poco quién es el que propone, bueno, el caso de Lomas de Angelópolis o de la planta que nos comenta, quién es el que propone esa expropiación. No, el que decreta la expropiación en el caso de la planta industrial fue el gobierno del estado y en el caso de la carretera de Lomas de Angelópolis es el ayuntamiento. Son autoridades distintas. ¿Y ustedes como magistrados pueden proponer otra solución así, diferente a la expropiación o diferente pues sí, a que se construyan estas vialidades, tal vez? No, aquí nada más se analiza jurídicamente si es constitucional o no el decreto expropiatorio y se considera si deben suspenderse o no las obras, eso es todo. Ok, entonces digamos no les corresponde a ustedes el proponer una No, alternativa ante esa problemática, solo analizar. no, en todo caso las autoridades y los particulares tienen que arreglarse entre ellos o verlo. Como tú comentabas que, por ejemplo, si a un particular se le quita un predio para construcción de una obra de interés social,
se le puede indemnizar o se le puede dar otro predio que él considere que satisface o que representa el valor del que se le quitó. Ok. Entonces, aproximadamente en qué tiempo o usted qué es lo que considera que va a ocurrir con este caso en particular. El de la construcción de la carretera paralela a la autopista, ya como que ya comenté, el día 10 de noviembre ya se resolvió negar la suspensión. ¿Qué implica negar la suspensión? Que las autoridades pueden continuar con la obra. Ahora esto implica que el quejoso va a ser despojado de su predio. Bueno, pues se resolverá el asunto en lo principal. Y en lo principal ya se verá si es constitucional o inconstitucional el decreto. Si es constitucional, pues nomás tiene derecho a la indemnización. Si es inconstitucional, tiene derecho a que se le devuelva su predio. Pero como hay obras ya construidas ahí y prácticamente sería mayor perjuicio a la sociedad devolvérselo, pues entonces viene un cumplimiento sustituto que sería pues indemnizarlo también del valor de su predio. Bueno, magistrado, pues estamos, obviamente, pues tal vez no tenemos el tiempo suficiente de ver en qué termina este caso y podemos imaginarnos ya qué es lo que ocurre, ¿no? Realmente, pues o pensábamos o tal vez teníamos la idea de que también ustedes podían proponer, pero vemos que no es de esta manera y que pues o sea, el que propone realmente pues es el ayuntamiento, ¿no? En este caso. ¿Hay algo que usted quiere decir a manera de conclusión? Bueno, afortunadamente existe un equilibrio de poderes en México. Las autoridades que expropian son las autoridades del Poder Ejecutivo. Y a veces hay actos arbitrarios de autoridad y afortunadamente en México tenemos medios de defensa, eficaces protección de derechos humanos, como es el derecho a la propiedad, y ese medio de protección por excelencia es el juicio de amparo. Entonces, ese juicio de amparo se resuelve por el Poder Judicial de la Federación, por tribunales federales que viene a ser un contrapeso a los actos de autoridad del Poder Ejecutivo. Entonces, los particulares en México tienen la tranquilidad de que cuando la autoridad los afecta, ellos tienen medios de defensa o mecanismos jurídicos a su favor para hacer valer sus derechos y defenderlos. Y el Poder Judicial de la Federación se caracteriza por ser un poder autónomo. En muchos casos se han concedido amparos o se han concedido suspensiones para detener los actos. Digamos que su labor es poner en una balanza los intereses de ambas partes y ver de qué manera se resuelve cada situación, ¿no? Analizarlo nada más en términos de la Constitución y la ley. Ok. Bueno, pues muchas gracias, magistrado, por su tiempo y estaremos pendientes. De nada.